Soledad caminaba agotada por el camino de tierra que llevaba al viejo teatro derruido. El sol se despedía tiñendo el cielo de tonos rojos y anaranjados, anunciando que la noche traería algo inesperado. En su vientre sentía el peso de su bebé por nacer, una luz de esperanza en medio de la oscuridad que la rodeaba. A su lado, su perro dogo argentino blanco caminaba alerta, sus ojos atentos a cada sombra, protegida y fiel. No tenía a dónde ir. Tras la pérdida de su esposo y la huida de la ciudad, sola con su embarazo y su perro, había encontrado ese refugio olvidado entre ruinas y ecos del pasado. Las paredes desconchadas y las cortinas gastadas parecían custodiar secretos que nadie deseaba descubrir. Al cruzar la pesada puerta de madera, el crujido resonó como un suspiro antiguo. El olor a polvo, humedad y madera podrida la envolvió, dejándole claro que nada sería fácil. Entonces, sin razón aparente, las cortinas del escenario comenzaron a moverse lentamente, como si una mano invisible las agitara, despertando un misterio inquietante. El perro emitió un gruñido bajo. Un escalofrío recorrió la piel de Soledad. Un susurro parecía deslizarse entre las sombras, mientras las luces mortecinas del teatro reflejaban ojos que la observaban. Su instinto le decía que no estaba sola. Pero Soledad apretó la mano contra su vientre y decidió que lucharía contra cualquier oscuridad que se presentara. Por su hijo, por ese nuevo comienzo. El teatro destruido sería su hogar, y junto a su dogo argentino blanco enfrentaría cada secreto y sombra que el lugar guardaba. Soledad avanzaba con paso cansado por el camino de tierra que conducía al teatro abandonado y derruido. El sol, en su ocaso, teñía el cielo de tonos rojos y anaranjados, presagiando que aquella noche no sería común. Con cada respiración sentía el peso de la vida que llevaba dentro, el bebé que había jurado proteger a toda costa. A su lado, su perro dogo argentino blanco caminaba alerta, con sus ojos fijos en cada sombra, moviendo apenas la cola. Un guardián silencioso en aquel territorio de ruinas y misterios. Habían quedado atrás los días de incertidumbre, de persecución, del abandono y la soledad. Soledad, viuda y embarazada, había recorrido caminos duros y largos, y ahora llegaba a aquel teatro olvidado por el tiempo en busca de un refugio que nadie más quería. Las paredes descascaradas, las sillas oxidadas y las cortinas rotas parecían contar fragmentos de historias que el tiempo había silenciado, pero que aún respiraban bajo la penumbra. Al cruzar la pesada puerta de madera, su apertura produjo un crujido que se expandió por el hall vacío, como un suspiro antiguo que se negaba a morir. La combinación de polvo, madera podrida y humedad la envolvió, haciéndola sentir pequeña en ese vasto silencio. Los ojos de su perro brillaban con intensidad, captando sonidos imperceptibles para ella. Sin aviso, una corriente helada recorrió el teatro, y las cortinas del escenario comenzaron a moverse cuidadosamente, como si una mano invisible las agitara en una danza muda. Soledad sintió el corazón acelerarse, al igual que una punzada en su vientre. El perro dejó escapar un gruñido bajo, alertándola del peligro invisible. Un susurro indescifrable parecía deslizarse entre las sombras y los reflejos mortecinos de las luces antiguas del teatro lanzaban figuras que se asemejaban a ojos que los observaban atentamente. Todo indicaba que el teatro guardaba secretos que estaban despiertos y vigilantes, pero ella apretó su mano sobre la barriga, mostrando una mezcla de miedo y firmeza que solo una madre podía tener. Sabía que no podría permitir que nada ni nadie dañase la frágil vida que crecía dentro de ella. La última esperanza de un futuro para su hijo recién concebido. Tenía que ser fuerte, resistir y sobre todo, proteger.
Con determinación atravesó el escenario, buscando un rincón donde pudiera descansar y montar su improvisado refugio. A pesar del abandono y la desolación, Soledad encontró belleza en la decadencia. El teatro en ruinas era un testimonio del tiempo y del olvido, pero también prometía la posibilidad de renacer. Con su perro siempre a su lado, la mujer encendió una pequeña lámpara que iluminó débilmente el espacio, generando sombras que danzaban en las paredes y reforzaban la atmósfera de misterio. Mientras la noche avanzaba, cada pequeño ruido, cada suspiro del viento o crujido del teatro se sentía amplificado en la conciencia de Soledad. Ella no sabía si las voces que escuchaba eran reales o sombras de su mente cansada, pero la sensación constante de que algo vigilaba se clavó en su piel como un frío permanente. Quizás era una prueba, un desafío, pero para Soledad no había marcha atrás. La historia del teatro de ruido era mucho más que un simple escenario desierto. Era un lugar que había sido testigo de muchas vidas, emociones y secretos ocultos. Y ahora ella y su cachorro blanco formaban parte de aquella historia, un capítulo nuevo y frágil en medio del eco de tiempos pasados. El amanecer llegó tímidamente entre los vitrales rotos y el techo desplomado del teatro. Soledad despertó con el cuerpo adolorido, pero con el espíritu decidido. La luz del sol, colándose entre los escombros, parecía darle un signo de esperanza. Su perro dogo argentino también se desperezó, estirando sus patas blancas, siempre vigilante y unido a su protectora. La mujer comenzó a recorrer las ruinas con más atención, apuntalando mentalmente un plan para transformar aquel despojo en un refugio seguro para ella y su futuro hijo. Cada paso era una exploración delicada. El polvo levantado por sus movimientos bailaba en los haces de luz, y los restos de vestuarios y utilería esparcidos sobre el suelo hablaban de tiempos de esplendor, antes de que la decadencia y el abandono tomaran el control. El sonido de un roce leve la hizo detenerse. Giró la cabeza con rapidez y el cachorro se colocó en posición de alerta, emitiendo un gruñido contenido hacia una esquina oscura. La sombra jugaba con su imaginación, pero en su interior sabía que esa sensación no era solo producto de su cansancio. Había vida en la oscuridad del teatro más allá de ella. Al investigar detenidamente ese rincón, encontró un viejo diario cubierto de polvo. Las páginas amarillentas hablaban de almas atrapadas entre las paredes y de secretos que nadie debía revelar. Soledad sintió cómo ese descubrimiento intensificaba la misteriosa atmósfera en la que estaba inmersa, y su respiración se volvió más consciente, más firme. Sabía que había llegado a un lugar que no solo le ofrecería cobijo, sino también una historia que debía entender. Mientras el sol subía en el horizonte, ella y su perro instalaron una pequeña barrera con tablones viejos, una defensa improvisada contra un mundo que parecía querer arrebatarles hasta la esperanza. Soledad sentía que la batalla no era solo externa, sino también interna, el desgarrador miedo a perderse a sí misma frente a las sombras que la acechaban. El teatro dejaba caer ecos distantes, crujidos y susurros que parecían guardar advertencias. El dogo, su fiel compañero, era su conexión con la realidad, y su valentía la fuerza silenciosa que la impulsaba a seguir adelante, a enfrentar cada desconocido que se ocultaba entre las ruinas, para que el bebé que llevaba en su vientre tuviera un futuro. La segunda noche en el teatro de ruido trajo consigo un viento frío que se colaba por cada grieta de aquel lugar olvidado. Soledad, exhausta por el esfuerzo del día, no podía dejar de pensar en aquel diario que había encontrado entre los escombros. Aquellas páginas amarillentas hablaban de almas atrapadas,
secretos guardados con celo y advertencias ancestrales que parecían resonar con la atmósfera opresiva que impregnaba el teatro. Cada palabra le hacía sentir que no solo era una intrusa en ese espacio, se estaba convirtiendo en parte de una historia antigua, una historia sin finalizar. Su perro, silente y vigilante, permanecía a su lado mientras ella revisaba las pocas provisiones que tenía. El dogo argentino blanco se había convertido en su sombra inseparable, tan robusto y protector como tierno en momentos de calma. Aquel vínculo era lo único que le daba seguridad en medio de la incertidumbre. La fidelidad y el instinto de aquel animal le recordaban que no estaba completamente sola, aunque el eco de los crujidos y susurros dentro del teatro la aterrorizaban. Soledad sabía que la maternidad le otorgaba una fuerza nueva, pero también una vulnerabilidad palpable. Cada movimiento dentro del teatro parecía estar impregnado de esa doble naturaleza. Al avanzar hacia el escenario, notó que las cortinas aún se movían suavemente, como un ademán que no podía ser ignorado. Las cadenas oxidadas que las sostenían se mecían sin que el aire se moviera. Aquello no era obra del viento. Había una presencia, un misterio aún por comprender. Aquella noche, cuando cerraba sus ojos para intentar descansar, los recuerdos regresaban con fuerza. La última imagen de su esposo la visitaba, un hombre callado pero lleno de amor, que le había pedido que cuidara a sus hijos antes de partir para siempre. La promesa que le hizo, que ella ahora debía cumplir, pesaba más que el cansancio y el miedo. No solo luchaba por su propia supervivencia, sino por la vida que llevaba dentro y por un legado de esperanza para lo que estaba por venir. Intentaba mantener la calma, pero el teatro, con sus sombras quebradas y sus melodías apagadas, parecía respirar a su alrededor. De repente, un sonido sutil la atrapó, un susurro casi imperceptible, como un murmullo lejano, pero que recorría las paredes con insistencia. Soledad se incorporó, encendió una lámpara de aceite que trajo consigo y dirigió el haz de luz hacia el origen del ruido. El perro se puso de pie, latiendo con fuerza, mientras su mirada se clavaba en un rincón oscuro junto a las escaleras que llevaban al balcón. Soledad se acercó con cautela, cada paso resonando en el suelo cubierto de escombros. Allí encontró un pequeño agujero en la pared, entre ladrillos sueltos y polvo, por donde la luz parecía penetrar con dificultad. Aquello no estaba ahí la noche anterior. Sintió una mezcla de temor y curiosidad. Sería una señal, un camino secreto que debía recorrer. Su instinto le decía que había más en aquel teatro de lo que sus ojos podían ver. Miró a su perro y le acarició la cabeza, transmitiéndole valentía. Decidió entonces bajar al subsuelo. Con cada escalón, el frío aumentaba y el aire se volvía más denso. El dogo argentino caminaba a su lado, seguro, emanando una fuerza silenciosa que le daba valor a Soledad. Al llegar al final, la luz de su lámpara reveló un pequeño cuarto oculto, lleno de muebles cubiertos de polvo y telas de araña. Las paredes estaban marcadas con inscripciones que parecían símbolos antiguos, ajenos a su entendimiento, pero cargados de un sentido profundo y misterioso. Soledad notó que aquel cuarto había sido alguna vez un refugio, quizás un secreto dejado por quienes alguna vez ocuparon el teatro. En un rincón encontró una caja de madera con objetos olvidados, una máscara rota, fotografías en blanco y negro y cartas amarillentas atadas con una cinta. Al abrirlas, leyó palabras cargadas de desesperanza, esperanza y un grito silencioso por justicia y verdad. Con la voz temblorosa, comprendió parte de la historia que aquel teatro guardaba, un drama humano que había quedado atrapado entre las paredes, voces que no pudieron ser olvidadas ni silenciadas del todo. Un eco de vidas quebradas y promesas rotas que ahora, de algún modo,
también tocaban la suya. El tiempo parecía no existir allí abajo. Soledad sintió que su piel se erizaba mientras las palabras escritas y el silencio pesado se entrelazaban en su corazón. La carga de aquel secreto la envolvía, pero también le daba un sentido renovado. Sabía que debía seguir adelante, proteger su futuro y descubrir la verdad oculta, aunque para ello tuviera que enfrentar las sombras que acechaban en cada rincón. Al salir de aquel cuarto, el teatro parecía distinto. Las sombras ya no la miraban como a una intrusa, sino como a una recién llegada que traía consigo la esperanza de un nuevo capítulo. El dogo argentino jadeaba ligeramente y juntos regresaron al escenario, donde las cortinas continuaban moviéndose suavemente, como saludándola en silencio. Soledad, con el corazón firme, sabía que su viaje apenas comenzaba. El teatro de ruido, aquel refugio inesperado, le mostraba un camino lleno de misterio, lucha y fe. Y ella estaba dispuesta a recorrerlo, por ella, por su hijo y por el vínculo inquebrantable con su perro blanco, su guardián en la oscuridad. El amanecer trajo una luz tenue, filtrándose tímidamente entre las grietas del teatro. Soledad despertó con el cuerpo adolorido, su espíritu aún pesando la carga de la noche anterior. El perro, atento, levantó la cabeza y se puso en alerta. Ella respiró hondo, decidida a seguir adelante, a entender qué secretos aún permanecían escondidos bajo aquel suelo olvidado. Los días en el teatro ya no eran solo una lucha por mantener la seguridad física, sino también un intento desesperado por descifrar las sombras que parecía conocer su historia. Soledad había decidido explorar más a fondo el subterráneo, aquella pequeña apertura que había descubierto en la pared en la noche anterior. El miedo era su compañero constante, pero la esperanza en su bebé le daba fuerzas para enfrentarlo. Con una piedra sólida empezó a remover los escombros del suelo, que en algunos lugares estaban húmedos y llenos de limo. La vieja madera de los pisos, podrida y enmohecida, crujió bajo sus manos. La luz de su lámpara revelaba una abertura rectangular, probablemente una trampilla diseñada para esconder algo valioso o peligroso. La sintió como si aquella estructura la llamara, como si tuviera un mensaje oculto que solo ella podía descifrar. Su corazón latía con fuerza mientras levantaba con cuidado la tapa desvencijada. El aire que escapó era frío y apestoso, una mezcla de humedad y podrido, cargado con un olor metálico que le erizó la piel. La oscuridad más absoluta la recibió en ese pequeño espacio y sin dudarlo dio un paso adelante, acompañada del profundo silencio que solo era rompido por su respiración entrecortada y el susurro inquietante del viento que atravesaba las grietas del teatro. Al iluminar con su lámpara, vio un pequeño cuarto excavado en la tierra, de apenas unos 2 metros cuadrados. Las paredes de tierra húmeda estaban cubiertas de inscripciones y símbolos antiguos que parecían estar hechos con carbón. En un rincón, una pila de objetos cubiertos por telas sucias llamaron su atención. Frascos de vidrio, instrumentos oxidados y algunos papeles enmarcados por una capa de polvo. Mientras revisaba aquel espacio, su perro olfateaba con inquietud. Ella sintió que todo en ese lugar gritaba por ser revelado, como si cada rincón escondiera un secreto inconfesable. La mujer se arrodilló en el suelo, tratando de entender esas inscripciones que parecían ser un antiguo mensaje en un idioma desconocido. La presencia de los objetos la intrigaba aún más. De repente, un pequeño sonido rozó su oído. Era un movimiento, una respiración contenida en la sombra, justo detrás de ella. Se volvió rápidamente, supe como un resorte, y encontró al perro en posición de ataque, con los músculos tensos y los dientes al aire. En la penumbra, vio una figura que intentaba mantenerse oculta, temblando,
con los ojos llenos de miedo y desesperación. «¿Gu? ¿Quién eres?», preguntó Soledad en voz baja, con el corazón latiendo arrítmicamente. La figura no respondió, solo dio un paso adelante lentamente, levantando las manos en señal de rendición. Era un hombre, delgado y ausente de toda agresividad, pero su rostro tenía marcas de vejez y miedo, como si hubiera pasado años en la sombra. La mujer notó que sus ropas estaban rasgadas y una profunda herida en una pierna aún sangraba. «Por favor, no me hagas daño», susurró el hombre con voz entrecortada. «Solo quiero salir de aquí». Soledad sintió un temblor en su interior, pero también una chispa de compasión. Sabía que aquel ser no era su enemigo, sino una víctima más de aquel lugar oscuro y peligroso. Se acercó lentamente con la mano tendida y ayudó al hombre a levantarse, cuidando que no le lastimara aún más la pierna herida. «¿Qué sabes de este lugar?», preguntó con voz firme. «Este teatro», balbuceó el hombre, «es un refugio, pero también un lugar de maldiciones. Aquí no solo se escondieron cosas viejas, sino también tormentos que nunca debieron salir a la luz. Algunos dicen que en las noches se oyen lamentos y pasos que no pertenecen a nadie». Soledad lo miró fijamente, tratando de comprender aquel relato. La historia de aquel hombre era otra capa en el enigma que rodeaba aquel teatro oscuro. La relación entre los secretos enterrados en sus paredes y las voces que aún resonaban en la soledad de su alma se entrelazaban en una trama peligrosa y ancestral. Mientras él le contaba cómo había llegado allí y cómo el lugar parecía tener vida propia, ella sintió en sus entrañas que aquel espacio había sido designado a propósito para ocultar algo mucho más grande que ellos. Algo que, si salía a la luz, podría destruir toda su existencia. Con paso firme, ayudó al hombre a salir de la pequeña caverna y regresar a la superficie. La luz del día le parecía más brillante, pero en su interior un temor profundo se alojaba. Sabía que ese descubrimiento era solo el comienzo y que lo que reclamaba aquel teatro iba mucho más allá de lo visible. En sus manos llevaba un relicario de secretos y su misión ahora era proteger a sus hijos y a sí misma de las sombras que estaban despertando, listas para envolverlos en su eterno silencio. Los primeros rayos del sol apenas lograban penetrar por las ventanas rotas del teatro, pintando líneas doradas sobre el polvo que se remontaba en el aire. Soledad despertó lentamente, sintiendo una mezcla de agotamiento físico y una ansiedad latente en su pecho. El hombre herido que había encontrado en la oscuridad seguía a su lado, semi-inconsciente, mientras su perro dogo argentino blanco permanecía en guardia, vigilando cada sombra y cada movimiento. La noche anterior había marcado un antes y un después. La presencia del desconocido, la revelación del pequeño cuarto oculto y las inscripciones en las paredes habían despertado en Soledad un sentido de responsabilidad y temor profundo. No solo por su propio bienestar, sino por la vida que crecía dentro de ella y por la imposibilidad de huir. Aquel teatro era ahora su hogar y, al parecer, también el refugio de secretos que demandaban ser descubiertos. Con delicadeza buscó en su mochila un poco de tela limpia para improvisar un vendaje para la pierna del hombre. La herida estaba infectada y, aunque no tenía medicamentos, sabía que debía limpiar y proteger aquel daño si quería que sobreviviera. Mezclando agua del río cercano con un poco de sal que tenía guardada, limpió la herida con paciencia y cuidado, mientras le susurraba palabras de aliento. El hombre abrió los ojos con dificultad. Su mirada reflejaba una mezcla de dolor, gratitud y miedo. Soledad le preguntó lentamente: «¿Quién eres? ¿Cómo llegaste a este lugar?». Él titubeó antes de hablar, su voz apenas un susurro. «Me llamo Joaquín. Vine huyendo de quienes querían callarme para siempre. Sé demasiado
sobre lo que ocurre detrás de estos muros, secretos que podrían destruir a muchos si salieran a la luz. Me escondí aquí esperando que alguien me encontrara. No pensé que esa persona sería una mujer embarazada y su perro fiel. Soledad sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las palabras de Joaquín estaban cargadas de peligro y verdad. Su instinto le decía que no podía confiar en nadie más. Y sin embargo, aquella confesión le daba sentido a los sonidos extraños y a la atmósfera oscura que la había envuelto desde su llegada. Decidió que necesitaban planear su próxima acción con cautela. La información que tenía Joaquín podría cambiar todo, pero también ponerlos en el punto de mira de quienes quisieran mantener esos secretos ocultos a cualquier costo. Durante las horas siguientes, trabajaron juntos para fortalecer su pequeño refugio. Soledad armó barricadas con tablas y escombros mientras Joaquín descansaba. El perro permanecía alerta, sus ojos brillando con inteligencia y lealtad. La conexión entre ellos tres crecía, un vínculo forjado en la adversidad. El miedo seguía pendiendo sobre sus cabezas como una nube oscura, pero Soledad encontraba fuerza en su determinación. Su bebé era la luz que guiaba sus pasos, la esperanza que la mantenía firme frente a las sombras que la rodeaban. Cada crujido del teatro, cada susurro en la oscuridad, la impulsaban a seguir adelante. Cuando la noche volvió a caer, Soledad recordó las palabras en el diario que había encontrado. Había que descubrir más, entender el pasado para poder proteger su futuro. La historia del teatro no estaba escrita solo en sus ruinas, sino en las voces que aún resonaban en sus paredes y en las personas que, como Joaquín, habían sido atrapadas por sus secretos. Finalmente, sus pensamientos se centraron en la promesa que hizo a su esposo: proteger a sus hijos y darle un hogar, aunque fuera en un lugar olvidado y envuelto en misterio. Sabía que la lucha solo estaba comenzando y que juntos, ella, su perro blanco y Joaquín, tendrían que enfrentarse a un destino incierto, lleno de enigmas, peligros y una esperanza que parecía casi imposible de alcanzar. El teatro estaba sumido en una calma engañosa cuando la mañana comenzó a disipar las sombras más densas de la noche. Soledad despertó con los primeros rayos de luz filtrándose entre las tablas rotas del techo derruido. Alzó la mirada y vio cómo las sombras danzaban tímidamente, como si el teatro mismo se desperezara tras un largo sueño. Allí, a su lado, el perro blanco permanecía alerta. Había algo en el aire, una tensión invisible que los mantenía en silencio, pero preparados. Joaquín seguía luchando contra el dolor de su herida. Sus ojos estaban vacilantes, pero la determinación en su voz cuando hablaba era clara. Durante la madrugada, le había contado fragmentos de una historia que parecía tanto un susurro del pasado como una amenaza del presente. El lugar guardaba secretos que alguien poderoso quería mantener ocultos, y esa fuerza oscura no tardaría en manifestarse. Soledad se levantó con cuidado para no perturbar a Joaquín. Sabía que ellos dependían de pequeños detalles para sobrevivir. Recordó las palabras que leyó en el diario, las advertencias sobre almas atrapadas y voces que nunca debieron ser despertadas. Allí, en el teatro que había sido testigo de tantos acontecimientos y tragedias, comenzaba su propio capítulo, uno que tendría que escribir con valentía y fe. Mientras desayunaban un poco de pan rancio y agua, el silencio fue roto por un ruido distante, pasos firmes que se acercaban con decisión. El perro gruñó suavemente, cada pelo de su cuerpo erizándose al compás de aquella alerta. Soledad sintió el corazón golpeando fuerte en el pecho. La ansiedad la envolvía en una mezcla de miedo y adrenalina. ¿Quién podía ser a esas horas? ¿Amigos o enemigos?
Joaquín se incorporó con dificultad y, apoyándose en ella, susurró: «No estamos solos. Los que buscan mantener los secretos bajo llave podrían haber descubierto que no estamos escondidos». Soledad asintió, sabiendo que sus sospechas eran ciertas desde hace días. El teatro, ese refugio que al principio le pareció un milagro en medio del abandono, también era una prisión llena de amenazas. Decidieron reunirse en el escenario, el único lugar alto y visible desde muchas ventanas. Desde allí observarían y planearían su defensa. El perro permanecía a su lado, su figura blanca marcando un punto de esperanza en el paisaje desolado. El aire respiraba quietud, roto solo por el crujido de las viejas tablas bajo sus pies. Mientras esperaban, Soledad volvió a recorrer mentalmente el diario y las cartas encontradas. La historia de un hombre obsesionado con proteger un secreto ancestral, y de comunidades enteras que habían desaparecido alrededor de aquel teatro, la perseguía con cada palabra. Sospechaba que aquello no era solo una locura local o leyenda urbana. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por un pequeño ruido detrás de un telón raído. Joaquín fue a investigar y encontró un pasadizo oculto entre las paredes, una abertura apenas visible. Soledad sintió cómo un nudo se formaba en su estómago. Aquel pasaje era la clave. «Si ese secreto es aquí», dijo Joaquín, «puede que allí encontremos respuestas, o el peligro más grande». Por un instante, el miedo paralizó a Soledad. Pero luego, su fe en su hijo y su instinto protector tomaron control. Tuvo que decidir si la búsqueda valía el riesgo. Prepararon una pequeña mochila con lo esencial y descendieron por aquel pasaje estrecho y oscuro. La humedad se pegaba a sus pieles y el silencio era sepulcral, salvo por sus propias respiraciones. El perro, siempre adelante, tenía la confianza y protección que Soledad necesitaba. El túnel los llevó a una sala subterránea amplia, con paredes cubiertas de símbolos extraños y velas apagadas dispersas entre piedras. En el centro, un pedestal con un libro muy antiguo y pesado esperaba. Soledad se acercó con reverencia y al abrir las páginas, el frío le recorrió el cuerpo. Aquello hablaba de pactos olvidados, de almas atrapadas y de una maldición que había condenado a generaciones enteras. Mientras leían, un golpe seco los sobresaltó. El perro ladró con fuerza, alertando una presencia inminente. Sombras largas y formas borrosas comenzaron a desplazarse a su alrededor. La oscuridad parecía cobrar vida. Soledad sintió el miedo transformarse en coraje. Agarró la mano de Joaquín y del perro y juntos enfrentaron aquellas sombras que deseaban silenciarlos. La batalla no era solo física, sino espiritual, una prueba de fe y voluntad. Afuera, el sol comenzaba a subir con más fuerza, pero adentro, el teatro guardaba aún muchos misterios. Soledad sabía que su camino sería duro y peligroso, pero también sabía que no estaba sola. Tenía a su lado a un perro valiente, a un hombre dispuesto a luchar y a un niño por nacer que era la luz que necesitaba para seguir adelante. La aventura apenas comenzaba. Los secretos del teatro estaban a punto de revelarse y Soledad, con cada paso que daba, escribía una historia de fuerza, amor y esperanza en medio de la oscuridad. La noche había caído con un manto oscuro y pesado sobre el teatro derruido, impregnando cada rincón de una quietud que parecía contener un aliento contenido. Soledad permanecía sentada en el escenario, abrazando a su perro dogo argentino blanco, mientras sus ojos exploraban las sombras que se extendían ante ella. La lucha que había comenzado días atrás se había intensificado, y ahora cada suspiro del teatro era una advertencia latente. El descubrimiento de la sala subterránea y el libro antiguo había abierto una puerta hacia lo desconocido.
En las páginas amarillentas se hablaba de pactos oscuros y promesas rotas, de almas que nunca encontraron descanso y de fuerzas que deseaban mantenerse ocultas a fuerza de silencio y miedo. Soledad sentía en el fondo de su ser que no podía simplemente huir, que había sido elegida para continuar con una historia que sobrepasaba su comprensión. Joaquín, recuperándose lentamente, se acercó a ella con pasos cautelosos. Sus ojos, aún marcados por el dolor y el cansancio, expresaban una mezcla de temor y determinación. «Soledad», dijo en un susurro, «no tenemos mucho tiempo. Ellos saben que hemos descubierto demasiado. Esta noche vendrán por nosotros». Soledad enterró su rostro en el lomo blanco de su perro, tratando de encontrar en su calor una fortaleza que la guiara. Sabía que Joaquín tenía razón. La amenaza se cernía cada vez más cerca, y la protección de su familia dependía de su capacidad para mantenerse firme. Con un plan improvisado, decidieron preparar el teatro para resistir. Barricadas hechas con restos de madera antigua fueron colocadas en las entradas. Las cortinas que se mecían solas parecían ahora vigilar con ellas, un guardián invisible en un santuario frágil. Soledad recordó las palabras del diario: «El miedo es el enemigo, pero la fe es la armadura». Mientras avanzaban las horas, la atmósfera se volvió más tensa. Pequeños sonidos, pasos aplastando hojas secas y murmullos apenas perceptibles resonaban en la penumbra. El perro gruñía con frecuencia, atento a cada sombra que se movía. Soledad encendió una vela, su luz temblorosa luchando contra la oscuridad que amenazaba engullirlos. De repente, un golpe seco resonó en la puerta principal. Los corazones se aceleraron. Joaquín tomó un viejo tubo metálico que habían encontrado y pasó la vela a Soledad. A su lado, el perro ascendió, tensando sus músculos, preparado para lo que viniera. La puerta volvió a temblar, esta vez con más violencia. Voces apagadas murmuraban en la distancia y sombras se perfilaban en el umbral. El aire se volvió denso y cada miembro del grupo sentía la presión de una batalla inminente, no solo contra humanos, sino contra el peso del pasado que habitaba el teatro. Entonces, por un instante, un silencio absoluto descendió, como el ojo de una tormenta. En ese momento, Soledad recordó la promesa hecha a su esposo: proteger con cada aliento a su familia, aún en la adversidad más cruel. Un alarido rompió la calma. El perro lanzó un feroz ladrido y Joaquín se preparó para defender, mientras Soledad, con lágrimas en los ojos, susurró una oración. La oscuridad se quebró con la llegada de una figura que irrumpió en la luz de la vela, un hombre, no un enemigo, sino un aliado inesperado. «Vine a ayudarles», dijo con voz grave. «Conozco esta maldición y sé cómo detenerla». Con aquel hombre apareció una esperanza renovada en medio de la desesperanza. Mientras las sombras se cerraban a su alrededor, el grupo preparó su último recurso, sabiendo que la salida solo sería posible enfrentando la verdad oculta en el corazón del teatro. Soledad abrazó a su perro con fuerza, sintiendo que pese a las sombras y los secretos, nunca habría estado sola. El futuro de su hijo y el de todos ellos dependía de la fuerza que encontraran en el interior y de la fe que los mantuviera firmes ante la oscuridad que los rodeaba. El teatro derruido parecía respirar bajo la luz tenue de la luna, sus sombras ocultando secretos que habían permanecido enterrados durante años. Soledad, acompañada siempre de su perro dogo argentino blanco, se encontraba en el centro de aquella atmósfera cargada de misterio y tensión.
La llegada inesperada del hombre que se presentó como aliado les había brindado un rayo de esperanza, pero también un peso adicional de responsabilidad. Esa noche, sentados alrededor de un pequeño fuego improvisado en el escenario, el hombre, cuyo nombre era Esteban, comenzó a revelar partes de la verdad. Contó que el teatro había sido escenario de pactos oscuros, traiciones y rituales olvidados, y que la maldición que recubría las paredes no era solo una leyenda. Las almas atrapadas en ese lugar buscaban redención, y solo mediante un acto de coraje y verdad podrían liberar el espacio de su sombra. Soledad escuchaba con atención, sus dedos acariciando el pelaje blanco de su perro, quien parecía comprender la gravedad de la situación. La maternidad le otorgaba una fortaleza nueva, pero también un temblor escondido debajo de la piel. Protegía no solo a su futuro hijo, sino también a Joaquín y Esteban, compañeros en esa travesía hacia lo desconocido. Mientras Esteban relataba, Soledad se preguntaba cómo ella, una simple mujer que había perdido todo, podría enfrentar las fuerzas oscuras que residían en el teatro. Pero sabía que rendirse no era una opción. Su voluntad debía ser más fuerte que el miedo. Afuera, el viento susurraba entre las ruinas, trayendo consigo ecos de voces ajenas y lamentos lejanos. La noche parecía viva, creciendo y envolviendo a los presentes en un manto de incertidumbre y peligro. Las cortinas continuaban moviéndose suavemente, como agitadas por manos invisibles que parecían reclamar atención. Conscientes de que el tiempo se agotaba, decidieron adentrarse en las profundidades del teatro para confrontar lo que allí habitaba. El camino no sería fácil, cada paso debía ser medido y valiente, porque la oscuridad era profunda y las fuerzas en juego poderosas. Soledad tomó una lámpara de aceite y con Joaquín, Esteban y su perro comenzaron a descender nuevamente hacia el subsuelo. Las paredes parecían cerrarse alrededor de ellos, asfixiantes y secretas. Los símbolos antiguos en las paredes los observaban en silencio, como si juzgaran el valor de aquellos intrusos. El aire se volvió más denso y frío, y un olor metálico penetrante les recordó la fragilidad de sus cuerpos frente a lo desconocido. Soledad apretó la mano de Esteban, sintiendo la solidaridad que les unía en aquella lucha. Finalmente, llegaron a una cámara oculta, mucho más grande que la primera. En el centro, un altar de piedra goteaba con una sustancia oscura que parecía contener la esencia misma del sufrimiento acumulado en aquel lugar. Las inscripciones alrededor hablaban de sacrificios y de la maldición que había caído sobre el teatro. Esteban se acercó con respeto y comenzó a recitar un antiguo conjuro que había aprendido de sus antepasados. Las llamas de las velas comenzaron a crecer, llenando la habitación de una luz vibrante que ahuyentaba las sombras. Soledad sintió una corriente de energía recorrer su cuerpo, una mezcla de temor y esperanza. De pronto, un grito desgarrador resonó desde lo profundo, un lamento que parecía salir del veneno endurecido de la piedra misma. Las paredes vibraron y la sensación de una presencia ancestral se hizo tangible. El perro ladró furiosamente, protegiendo a Soledad, quien se mantuvo firme, mirando hacia el altar. El ritual continuó y Soledad comprendió que aquel acto no solo era una lucha externa, sino también una batalla interna. La maldición del teatro era un reflejo de heridas profundas, de recuerdos dolorosos y secretos no revelados. La fuerza que necesitaban para vencer residía en su fe, en su amor y en su capacidad de perdonar. Cuando el último verso fue pronunciado, un silencio absoluto se apoderó del teatro. Las sombras se disiparon lentamente y un aire de paz comenzó a instalarse en los rincones antes oscuros.
Soledad sintió que el peso que llevaba dentro se aligeraba, como si una cadena invisible se hubiera roto. Regresaron a la superficie, exhaustos pero victoriosos. El teatro, aunque aún en ruinas, parecía diferente, menos amenazante, más esperanzador. Soledad miró a su perro, cuyos ojos reflejaban la misma determinación que la suya. Sabía que su viaje no había terminado, pero con cada paso, con cada historia revelada, estaban más cerca de encontrar el hogar que soñaba para su hijo. El teatro derruido mostraba en la penumbra una calma inquietante, como un gigante dormido que se resistía a despertar. Soledad permanecía de pie sobre el escenario, la mirada fija en las viejas cortinas que se movían lentamente, como impulsadas por una brisa fantasma. A su lado, su perro dogo argentino blanco permanecía alerta, sus músculos tensos y sus ojos brillantes, reflejando la mezcla de miedo y determinación que lo unía a su dueña. Durante días habían vivido atrapados en ese lugar, enfrentando no solo el peso del abandono, sino también las sombras que el pasado inhabitable había dejado. Pero esa noche algo era diferente. El aire vibraba con una energía que rozaba lo palpable, y Soledad sentía en su pecho que se aproximaba un desenlace, una verdad escondida desde hacía mucho tiempo y que ahora reclamaba salir a la luz. Joaquín y Esteban estaban preparando cuidadosamente una zona cercana al antiguo aparato escénico, un lugar donde creían poder establecer algún tipo de defensa. Habían descubierto patrones en los antiguos símbolos grabados en las paredes que les indicaban un ritual para cerrar para siempre el ciclo de oscuridad que envolvía el teatro. Pero para lograrlo, debían enfrentar lo que todavía estaba oculto en las entrañas del edificio. Soledad, pese al cansancio que le pesaba en los huesos, sabía que no podía retroceder. Su embarazo y la promesa a su difunto esposo eran el motor que la mantenía avanzada, cada contracción de su vientre recordándole que la vida seguía contra viento y marea. Con paso firme avanzó hacia el pasadizo que los había conducido a la sala subterránea semanas atrás, su perro siguiéndola de cerca, listo para cualquier eventualidad. El túnel estaba envuelto en sombras y un silencio casi sepulcral. Cada paso resonaba con eco, amplificando el miedo y la incertidumbre. Soledad encendió la lámpara de aceite y la llama lanzó una luz dulce que parecía querer calmar la oscuridad que la rodeaba, aunque sabía que era solo una ilusión. Las paredes, con sus inscripciones antiguas, parecían observarla, juzgándola, cuestionándola. Al llegar al final del túnel, el altar apareció frente a ellos, más imponente que nunca. La sustancia oscura que había goteado parecía tener vida propia. Esteban se adelantó y comenzó a colocar los talismanes y símbolos que habían encontrado en otros pasajes del teatro, mientras Joaquín preparaba el círculo de protección con velas encendidas y hierbas secas. Soledad observaba con intensidad mientras cada elemento del ritual tomaba su lugar. El aire lleno del aroma de la resina y las flamas comenzó a bailar, proyectando sombras caprichosas sobre las paredes. Sin embargo, el teatro estaba vivo, y la reacción fue inmediata. Un estremecimiento sacudió los muros y un grito gutural emergió desde las profundidades, como un lamento que atravesaba los siglos. El perro lanzó un rugido feral y Soledad sintió el miedo apoderarse de su cuerpo, pero también una fuerza interior que la impulsó a mantenerse firme. Había llegado hasta allí para enfrentar la oscuridad, no para sucumbir. Inspiró profundo y unió sus manos en una oración silenciosa, buscando una conexión con una fuerza superior que la guiara. En ese momento, una figura emergió de las sombras. No era un enemigo,
sino la presencia ancestral que había sido la causa de tanto dolor y miedo. Una mujer vestida con ropajes antiguos, su mirada cargada de tristeza, apareció delante de ellos, sus labios entreabiertos como para hablar una verdad olvidada. Soledad sintió una mezcla de sorpresa y respeto, comprendiendo que aquel encuentro era la clave para liberar el teatro y a quienes habían sido atrapados por su maldición. La mujer habló con voz profunda y melancólica, revelando que el teatro había sido construido sobre tierras sagradas y que la codicia y el sufrimiento humano habían sellado un pacto oscuro que había condenado a muchas almas a vagar sin descanso. Pero la fe, el coraje y el amor de una madre podrían romper esa maldición. En un gesto de confianza, la figura extendió una mano hacia Soledad, entregándole un pequeño amuleto de piedra grabada. Era la llave que necesitaban para terminar el ritual y liberar el teatro para siempre. Pero el sacrificio para lograrlo no sería pequeño. Soledad entendió que tendría que dar más de lo que había imaginado y que la lucha final estaba por comenzar. Con el amuleto en su mano, Soledad regresó con Joaquín y Esteban, sintiendo la responsabilidad y el peso de aquella tarea monumental. Sabía que su historia, su lucha y su esperanza se entrelazaban con la historia del teatro y sus sombras. El amanecer empezó a despuntar tras las ruinas, y con él una nueva luz que prometía no solo la liberación del teatro, sino también la redención de una madre dispuesta a todo. Soledad acarició a su perro, sintiendo que juntos podían enfrentar lo que fuera, porque la vida, la verdadera vida, siempre encuentra su camino incluso en la oscuridad más profunda. El sol estaba comenzando a asomarse por encima de las montañas cuando Soledad, con el amuleto grabado firmemente en la mano, se preparaba para enfrentar la última etapa de aquella batalla que había consumido su vida en las últimas semanas. La noche anterior, el encuentro con la figura ancestral en la sala subterránea había cambiado todo. La mujer vestida con ropajes antiguos le había revelado la verdad oscura que pesaba sobre el teatro. Un pacto sellado con la codicia y el sufrimiento de muchos. Una maldición que encerraba en cadenas invisibles a las almas que no encontraban descanso. Soledad sabía que la fuerza que necesitaban para romper esa maldición debía venir de su interior, de su amor por el hijo por nacer, de su voluntad de sobrevivir y proteger a su pequeña familia, y de la esperanza que, contra todo pronóstico, se mantenía viva incluso en la sombra más profunda. El amuleto era, en cierto sentido, un símbolo de esa esperanza, una llave hacia la redención. Con Joaquín y Esteban a su lado, y el perro dogo argentino blanco a su espalda, Soledad descendió nuevamente a la cámara oculta. Las velas ya estaban preparadas, los símbolos antiguos rodeaban el altar y una energía vibrante llenaba el aire. Cada paso era un acto de fe y valentía, una declaración contra el miedo que había amenazado con paralizarlos tantas veces. «Hoy terminamos esto», dijo Esteban con voz firme. «Hoy liberamos estas paredes y a quienes fueron atrapados en ellas». Se dispusieron a realizar el ritual, invocando con palabras ancestrales el poder para sellar el pacto maldito y liberar las almas condenadas. Soledad, con el amuleto brillando entre sus dedos, recitaba las palabras que había aprendido, mientras el aire a su alrededor parecía cobrar vida, ondulando con una luz que jugaba entre la penumbra. El teatro respondió con un estremecimiento. Un grito desgarrador rompió el silencio, un eco que atravesó siglos y paredes. Las sombras comenzaron a disiparse y la sensación de presencia oscura se fue desvaneciendo lentamente. El perro ladró una última vez, fuerte y claro, como un aviso de que la lucha había terminado.
Soledad sintió que las lágrimas rodaban por sus mejillas, no solo por la intensidad del momento, sino por la liberación que se apoderaba de su alma. Había enfrentado sus miedos, desenterrado secretos y con valentía y fe había dado batalla por aquello que más amaba. Al salir a la superficie, el día había comenzado plenamente, inundando de luz el viejo teatro por primera vez en décadas. Soledad miró alrededor y percibió que el lugar parecía renovado, aunque sus ruinas seguían contando una historia antigua. Pero el peso que había cargado se había aligerado y con ello su esperanza se hacía tangible. Joaquín, ahora más fuerte, apoyó la mano en el hombro de Soledad. «Lo logramos», dijo. «Este lugar ya no nos tiene prisioneros». Ella asintió, sintiendo que todo el sacrificio valía la pena, pero sabía que la verdadera victoria era personal. La batalla por un futuro, por una vida nueva, comenzaba ahora con más fuerza que nunca. El perro, fiel compañero, se acercó, moviendo la cola. Soledad lo acarició con ternura y miró hacia el horizonte, donde la luz alumbraba un camino que prometía no solo sobrevivencia, sino también renacimiento. Mientras caminaban hacia la salida, Soledad sintió una conexión profunda con aquel teatro y con las almas que había liberado. Entre ellas estaba la promesa de que las sombras no podrían jamás apagar la luz que una madre trae consigo cuando lucha por su hijo. Así, gracias al coraje, la fe y la compañía inquebrantable de su perro blanco, Soledad abandonó las ruinas con la certeza de que, a pesar de las heridas y los secretos oscuros, la vida siempre encuentra un camino para florecer, incluso en el lugar más inesperado.